¿Qué tal amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Pulso Parlamentario. Hoy día tenemos un estupendo programa y un gran invitado. Estará con nosotros Cristian Rosas, él es el vocero del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas, para conversar sobre lo que se llama ideología de género. Vamos a ver una nota de contexto y regresamos con nuestro invitado. Grupos y colectivos de personas que se presentan a través de páginas de Facebook como Marcha por la Familia, Movimiento Nacional Pro Familia y Con Mis Hijos No Te Metas, principales difusores del hashtag Con Mis Hijos No Te Metas, el cual incluso fue tendencia hace unos días en Twitter, vienen advirtiendo que el Ministerio de Educación, Minedu, tendría la intención de imponer una ideología de género que podría distorsionar el concepto de la familia. Ahora bien, ¿pero qué es la ideología de género? Google arroja cerca de 443.000 resultados en contenido de páginas tanto católicas como evangélicas, cristianas y protestantes sobre la ideología de género, lo que en suma significa que en nuestro país lo han usado tanto el pastor Linares como el cardenal Juan Luis Cipriani. ¿Pero a qué obedecen estas marchas? Según el colectivo Con Mis Hijos No Te Metas, es el reclamo de los ciudadanos debido a que el Ministerio de Educación tendría entre sus planes difundir ideas supuestamente nocivas sobre la sexualidad a menores de edad, entre ellas orientarlos hacia la homosexualidad y ávidos onanistas. La respuesta por parte de los representantes del Minedu es que lo que están buscando es que los estudiantes aprendan e interioricen la igualdad de género. ¿Puede alguien decirme en qué texto se encuentra esta vaina de ideología de género? Yo no conozco la filosofía de esta del que hay detrás de ideología de género. ¿Qué libro se ha escrito al respecto? ¿Quién está promoviendo eso? Es una frase propia de los conservadores. Han señalado además que en realidad lo que se quiere es que los escolares respeten a todas las personas independientemente de su identidad de género. El Colegio Americano de Pediatras se ha pronunciado claramente en contra de la ideología de género por estar fundado en ideologías y no en hechos. Señala que el sexo en la especie humana tiene una característica binaria: o naces hombre, XY, o naces mujer, XX. Nadie nace con un género, todos nacemos con un sexo biológico. El género es el sentido de uno mismo como masculino o femenino. Por lo tanto, es un concepto sociológico y psicológico, no biológico. Aseguran también que el Estado no tiene por qué adoctrinar a una nación con conceptos de esta índole, sino respetar la diversidad cultural en forma natural. Sin embargo, tal estudio ha sido refutado por algunos investigadores, señalando que el citado Colegio Americano de Pediatras de Estados Unidos está formado por unos 500 pediatras conservadores que promulgan valores judeocristianos tradicionales y que fue fundado por un expresidente de la Academia Americana de Pediatras, luego de que ésta, que tiene más de 600.000 miembros, decidiera apoyar la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. Por lo tanto, su postura en el tema está sesgada, aseguran. Ahora bien, abordemos algunos conceptos básicos sobre la identidad sexual. Los especialistas distinguen tres aspectos entrelazados entre sí que forman la identidad sexual de la persona. Esos tres aspectos son el sexo biológico, el sexo psicológico y el sexo sociológico. Además de esto, hay otros factores que conviene tener en cuenta. Hay que distinguir, por ejemplo, entre identidad sexual, orientación sexual y conducta sexual. Este es a grandes rasgos el criterio en el que se basa la identidad de género, un tema que da para el debate. Regresamos con el programa. Antes de pasar con nuestro invitado, vamos a ver qué tanto saben los peruanos, la gente común de la calle, el ciudadano de a pie, sobre ideología de género. Veamos la encuesta.
Hola chicas, buenas tardes. ¿Qué es para ustedes ideología de género? ¿Qué le puedo contestar? Es sobre la sociedad de la mujer y el hombre, ¿no? Algo así, ¿no? Sobre el tema Sobre el tema, ¿no? Sí, ¿no? este debate que está El debate que está habiendo tiene que ser un estudio más profundo sobre estas cosas, sí. Solo existe varón y existe mujer. Nada más. Lo que van a hacer después, eso me resta muy mal. Yo no estoy de acuerdo. Ideología de género es algo que se quiere estigmatizar al ser humano, es decir, que se quiere legalizar lo antinatural, ¿no? Porque al niño se le quiere dar sus... día a día se le está dando derecho a los niños, pero esto va en desagrado de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, como el género, decirle a un niño que el homosexualismo está bien, darle sus derechos, pero si esos derechos están legalizados dentro de la Constitución, yo creo que es algo que se quiere corromper a la sociedad, porque esto trae más negocio y esto está dirigido por el nuevo orden mundial. Yo creo que va en desagrado de la sociedad. No, señorita, ahí no. ¿Usted sabe la ley de género? No, gracias, ahí no se molesta. Bueno, yo como cristiano puedo decir que las cosas intermedias no existen, pues Dios ha hecho a hombre y a mujer. Y alabado sea Dios por eso. Hola chicos, les puedo hacer una pregunta sobre ideología de género, una opinión. Bueno, con las innovaciones de la propia naturaleza del hombre y la mujer, se sabe que ahora los géneros se confunden o se unen, como son los homosexuales y las lesbianas, ¿no? Entonces estamos hablando de un género ya generalizando en el aspecto del sexo, la orientación o la inclinación, o su divinidad orgánica, etcétera. De que, o sea, cada quien elige tener su sexo, pues, aunque Dios nos mandó masculino y femenino, pero ya es de cada persona, ¿no? Con mis hijos no te metas, obvio. Nosotros las madres defendemos a nuestros hijos, ¿no? ¿Has escuchado ideología de género? No, me parece que es de la sexualidad, ¿no? Claro, tiene que ver con eso. Sí, algo así había escuchado, pero exactamente no. Es respetable, ¿no? Que se debe ahora de respetar a la ideología de género, tanto los niños como las niñas, que sepan su identidad. ¿Cree que el Ministerio de Educación está promoviendo una ideología de género? Yo creo que sí, porque se está respetando, que tanto los niños como las niñas tienen los mismos derechos. ¿Usted sabe o ha escuchado sobre ideología de género? Bueno amigos, ese es el resultado de nuestra encuesta. Nosotros vamos a poner la pregunta del día en sus pantallas y después de esto regresamos con nuestro invitado. Vamos a una pausa. Amigos, como les habíamos anunciado, está con nosotros Cristian Rosas. Él es encabeza, lidera un colectivo de la sociedad civil que se llama Con mis hijos no te metas, y vamos a discutir sobre ideología de género. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Encantado de tenerte en el programa. Igualmente, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por haber venido. Cristian, tengo algunas preguntas. Tú encabezas el colectivo Con mis hijos no te metas. En realidad soy un vocero más, porque el colectivo tiene una organización que no es jerárquica, sino es en base a coordinadores. Pero veo que eres la cara visible, claro, el vocero visible, la cara sí, visible sí. del colectivo. Ajá. ¿Tú tienes hijos? Claro, una hijita. Ajá. Tengo una hijita de 2 años. Recién está en jardín, ¿no? En 2 o sea, añitos. que con ella por lo menos nadie se puede meter por el momento. Por el momento. Cuéntame cuál es la idea del colectivo. ¿Por qué con mis hijos no te metas? ¿Con qué no se tienen que meter con tus hijos? Muy buena pregunta, Ricardo. El colectivo Con mis hijos no te metas, como dice su nombre, es una exigencia de la ciudadanía hacia el gobierno, diciendo y pidiendo que con nuestros hijos el gobierno no se meta. ¿Pero en qué se va a meter? Se mete en que pretenden adoctrinar a nuestros hijos en función a ideologías, particularmente la ideología de género.
Y nosotros le recordamos al gobierno que su función no es adoctrinar ni formar a nuestros hijos, sino educarlos. Y que la formación es un rol que pertenece a los padres de familia. Yo te digo, es un colectivo de la sociedad, pero de un sector de la sociedad, porque no engloba a toda la sociedad. Claro, hay un sector, digamos, que se opone a lo que ustedes piensan. Entonces, no es que toda la sociedad esté, digamos, cohesionada con... Claro, efectivamente, hay diferentes opiniones, pero más allá de las opiniones o posturas, nuestra postura es constitucional. O sea, es irrelevante si somos 1 o 1 millón, porque estamos basando nuestro pedido en un derecho ya existente y reconocido por la Constitución. O sea, puede haber en oposición un 90%. Aún así, o sea, no significa que tengan el derecho para imponer una forma de pensar. Tú has hablado de adoctrinamiento. Exacto. Muy bien. Yo te pregunto, ¿tú consideras que la ideología de género, que vamos a tocar exactamente qué es en el transcurso del programa, es una postura ideológica, un adoctrinamiento que se llevaría a cabo en el colegio para con los niños, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? Y tú rechazas eso, o sea, claro, rechazas ese adoctrinamiento porque tú consideras, estoy entendiendo, que una cosa es educar y otra cosa es adoctrinar. Exacto. ¿Cuál es la diferencia entre ese adoctrinamiento y, por ejemplo, la enseñanza de un curso obligatorio de religión en los colegios? ¿No es también un adoctrinamiento hacia una determinada, digamos, fe, ¿no es cierto?, que de alguna manera no todos tienen el derecho de compartir? En ese sentido, tienes toda la razón. O sea, nosotros, bueno, en mi caso particular, yo soy protestante, evangélico. Nosotros hemos protestado toda una vida contra la imposición de la Iglesia Romana Católica y hemos luchado toda una vida por el Estado laico. Entonces nosotros, es más, nuestros hijos antes, o bueno, los hijos de los evangélicos o protestantes, eran obligados a llevar el curso de religión, inclusive a hacer la primera comunión. Hemos marchado tanto en la historia de los años 70, 80, para que seamos exonerados del curso de religión. Ahora, eso no significa que el curso de religión no se dé. Se tiene que dar como una cuestión de cultura general. Entonces ahí te pregunto. Pero no como una postura de Estado. Ajá, entonces ahí te pregunto yo. Esta digamos, ideología de género, como tú le llamas, no estaría, digamos, en el mismo nivel si es que fuese un curso, es decir, como cultura general, yo enseño a los niños que existen pues determinadas visiones del sexo, doy toda una visión, digamos, objetiva y tal vez plural de lo que puede pensar cada uno, y sería básicamente lo mismo que doy un curso de religión en el contexto general. Exacto, pero ahí, como bien lo has mencionado, por último, esto, que es la enseñanza del género, caería en el curso de estudios sociales. No como óptica general de la educación, no como óptica formativa al educando. ¿Por qué? Porque la Constitución, en su artículo 15, nos recuerda que el educando, o sea, el niño o niña sujeto a la educación, tiene derecho a que se respete su identidad. Y la identidad del ser humano es natural. Ahora, esto escapa a las opiniones, las creencias religiosas o inclusive las ideologías. O sea, un ser humano nace hombre o mujer. Así lo demuestra y lo evidencia la anatomía, la biología, la genética. La biología, la naturaleza es así. Lo cual el hombre no lo creó, ni lo inventó. O sea, el hombre no creó un árbol, un ser humano. Lo estudia y lo enseña. En cambio, las ideas, el comportamiento, la conducta del ser humano pertenece a los estudios sociales. Y dentro de los estudios sociales se podría mencionar en ese tema, pero por último, entonces, a ti no desarrollado en toda la plenitud. O sea, una cosa es hablar del género, como tradicionalmente se entendía, y otra cosa es la ideología de género. Por ejemplo. Por eso, entonces yo entiendo que, según lo que me dices tú, no serían ustedes opuestos a que en el contexto de estudios sociales esté ese tema digamos, entre la educación. El tema de género, pero no el tema de la ideología. A ver, ¿cómo me explico? El tema de género, como tradicionalmente se comprendía, es un concepto social que dice que los roles sociales del sexo, aquello que es masculino y femenino, se construyen culturalmente. En ese sentido, el gobierno solamente declaraba, no formaba. Decía, bueno, eso se construye culturalmente. La ideología, ¿qué hace? Dice, no,
no basta con que se construya culturalmente, el gobierno va a tomar una interpretación particular y lo va a construir estatalmente a los ciudadanos. Ahora, Ahí es la diferencia. Lo que dicen quienes defienden la postura contraria a la que tienes tú, es que esto no es más que igualdad de oportunidades. O sea, que podríamos reemplazar la palabra igualdad de género, ¿no es cierto? O, bueno, ideología de género es como la llaman ustedes, por igualdad de oportunidades, por no discriminación y por tolerancia. Entonces, ellos dicen que ese es básicamente el punto medular de su propuesta. Claro. Y que, bueno, ¿quién va a estar en contra de que alguien sea discriminado, que no haya tolerancia? Claro. Y que, digamos, Claro, en realidad ese es nuestro pedido. O sea, nuestro pedido es que los términos propios de la ideología de género sean reemplazados por los términos del derecho internacional, nacional y la lógica común. ¿Qué son cuáles? Por ejemplo, en la Declaración de los Derechos del Niño, que se hizo en 1959, el principio 7 dice que el niño tiene un derecho a una educación que respete en igualdad de oportunidades. O sea, el concepto de igualdad de oportunidades no es del 2017, viene desde el 59 del siglo pasado. Nosotros estamos en contra que a ese concepto y a ese derecho ya existente, adquirido y constitucional, se le renombre como igualdad de género. ¿Por qué? Porque en la igualdad de oportunidades el que tiene derecho es el hombre y la mujer, pero en la igualdad de género se permite un relato político. Y el gobierno hace un relato político que en realidad promueve la misandría, el odio al hombre, diciendo que la mujer está en desventaja producto del machismo, el patriarcado, la falocracia y todos los términos que derivan de la ideología de género. Y no es del Estado tomar una postura política, ni mucho menos ideológica. Es del ciudadano en su libre ejercicio de formar a sus hijos como él o ella considera. Claro, pero ahí uno podría decir, si dentro del libre ejercicio educa a sus hijos en la discriminación, por ejemplo, o en la intolerancia, o en no, digamos, concederle oportunidades a quienes son distintos, sí está cometiendo una cuestión que no, que digamos, es inconstitucional. Por supuesto. Claro, Claro, no solamente por eso yo te digo, por ejemplo, es inmoral también. O sea, bueno, es inmoral, pero inmoral. estamos hablando básicamente del aspecto donde no hay algo opinable, que Claro. es la ley, Claro, ¿cierto? La ley claro, constitucional. Por ejemplo, en cuanto a la igualdad de oportunidades, ¿a ti no te molesta como vocero de tu colectivo Con Mis Hijos No Te Metas que se le dé la misma oportunidad a una persona que tiene una orientación sexual distinta? No, por supuesto que no, porque el derecho al trabajo, por ejemplo, o el derecho a la educación, ya que estamos hablando de educación. El derecho a educación o el derecho al trabajo son derechos fundamentales. Esos derechos fundamentales son del ser humano. Obviamente, un ser humano con atracción homosexual es un ser humano. Su derecho no es por ser homosexual o tener una atracción homosexual. Su derecho antecede a su atracción. Su derecho es inherente por el sencillo hecho que es ser humano. Nosotros estamos en contra de este nuevo enfoque de género. El enfoque de género le da el valor al ser humano en función a sus orientaciones sexuales, sus identidades de género. Y eso no requiere derechos, requiere libertades. Entonces, lo que yo estoy entendiendo es esto, que en principio ustedes están de acuerdo en que todos los seres humanos tienen determinados derechos fundamentales, Claro. y en esos derechos fundamentales está incluidos, el derecho a no ser discriminados, Claro. el derecho a tener las mismas oportunidades, el derecho a, digamos, ejercer libremente su manera de ser. Perfecto, ¿Eso mira, es? Sí, exacto. Si me permites unos Sí, minutos claro. para ampliar sobre Ajá. ese punto que me parece que es vital para la población escuchar, ¿no? Nosotros creemos que todo ser humano tiene un valor inherente, absoluto, invariable, eterno y universal. Nosotros no creemos que el valor de la vida es relativa, que vale a partir de los 20 días o después del que sale del vientre de la madre, o que pierde su valor cuando es enfermo o es discapacitado. No, nosotros creemos que el valor de todo ser humano es absoluto y es inherente. No lo otorga el Estado, no lo otorga la sociedad, es inherente por el sencillo hecho de ser humano. En ese sentido, ser humano es hombre y mujer. Y el ser humano es quien tiene derechos a la no discriminación. Por ejemplo, un ser humano no elige el sexo, nace. Un ser humano no elige el color de piel, es.
Pero el ser humano sí elige qué creer, sí elige qué no creer, o cambiar de creencia, o qué gustos tener, o qué pensamientos adoptar. Esos conceptos no se le puede llamar discriminación. Esos conceptos son de libertad del ser humano. Así es decir, por ejemplo, si un hombre se viste de mujer, debe ser igualmente respetado que cualquier persona. Bueno, obviamente hay un respeto, pero el tema es la valorización. La valorización que se le da al ser humano no es porque se vista de hombre o de mujer. Su valor es absoluto. Por eso digo. Pero su vestimenta puede estar sujeto a crítica. Y esa crítica no puede ser interpretada como discriminación. O sea, uno critica cuando la primera dama no se viste bien, cuando un hombre no se viste bien, puede criticar cuando un homosexual o un bisexual, un transexual no se vista bien. La crítica a la vestimenta no debe ser censurado. Ya, es decir, lo que yo entiendo acá es que tú, a diferencia de lo que Se comúnmente piensa. se piensa, no es que estás limitando libertades, No, sino por el contrario. fortaleciendo. Lo que entiendo que tú me tratas de decir es que es al contrario, que digamos, tú apoyas más que nada la libertad del ser humano. Por supuesto. Tanto para vestirse de mujer como para criticar que alguien se vista de mujer. Claro, ¿Es lo que entiendo? Claro, por supuesto, porque el Estado no puede regular al ser humano. Oye, vístete así, no te vistas así, piensa así, crea así, no creas así, ten esas atracciones. Eso no es competencia del Estado. ¿En cuándo, digamos, se cruza la línea de la crítica y ya estamos en una discriminación? Por ejemplo, tú me dices, yo tengo la libertad de criticar, ¿no es cierto?, a alguien que se viste de mujer, como esa persona tiene la libertad de vestirse de mujer, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando por la razón de que esa persona se viste de mujer, ese hombre se viste de mujer, no es, por ejemplo, admitido en algún local público, no es admitido en un colegio, etcétera? ¿Dónde está la diferencia entre la crítica y la discriminación real? Ya, muy buena pregunta. La discriminación se supone que es al ser humano, obviamente al ser humano. Y al ser humano no se le puede limitar sus derechos. O sea, el ser humano, indistintamente de su identidad de género, orientación sexual o creencia, tiene derecho a comer, a trabajar, a estudiar. Eso es un derecho humano. No es una cuestión de opinión. O sea, si alguna persona considera que por tener una creencia, un pensamiento, una orientación sexual o una identidad construida, se le limita el derecho, la persona está equivocada, pues. Pero acá hay otra diferencia muy delgada. Uno no puede abusar del derecho tampoco, porque existe el abuso del derecho. O sea, yo no puedo, en nombre de la religión, por decir, meterme a un lugar, a una discoteca gay, por ejemplo, y comenzar a predicar, a hacer disturbios. Viceversa, ellos no se pueden meter a un templo cristiano católico a besarse, a provocar. ¿Por qué? Porque choca con la creencia directa de ese complejo, que no es público, es privado. En ese sentido, cada institución se reserva el derecho de admisión. O puede decir, compórtese porque ese es un lugar sagrado. Acá no se admite eso. ¿Por qué? Porque choca con las creencias sagradas y religiosas. Pero digamos... Pero eso es en lo privado, ¿no? En lo público, cada uno es libre. Se pueden hacer lo que consideren, ¿no? Ya, entiendo. Pongamos una hipótesis, digamos, para aterrizar los conceptos. Tú eres director de un colegio. Ya. Porque, digamos, te lo digo porque por estás apadrinando, digamos, un colectivo que se llama Como Mis Hijos No Se Metas, puedo decir que podría ser director de un colegio. Y vienen a inscribir en tu colegio, que es, puedo entender que puede ser un colegio religioso, ¿no es cierto? Claro. Un padre de familia que viene con su niño, ¿no es cierto?, a inscribirlo en tu colegio. Pero el padre de familia es un padre de familia que, digamos, es un hombre vestido de mujer. ¿Habría una discriminación ahí contra ese niño? Es decir, ¿lo admitirías en tu colegio? Claro. O sea, ¿admitirías a ese padre de familia vestido de mujer en las asambleas de padres de familia? Claro, porque quien tiene el derecho a estudiar no es el padre, es el hijo. ¿Y el padre tiene derecho a intervenir en las asambleas de padres de familia? Claro, puede dar su opinión, ¿por qué no? O sea, es un derecho humano. Creo que lo que se confunde es la libertad con la imposición. Por ejemplo, vayamos al caso del niño. Imaginemos que el niño es afeminado, para hacerlo más concreto, ¿no? Y los amigos del colegio se burlan. Mira, este hijo, igual que su papá, y se burlan, ¿no? ¿Cuál debería ser la actitud de un profesor? Obviamente, la de pedir respeto, porque es un ser humano, indistintamente de lo que él pueda sentir o pensar.
más no darle un respeto por su pensamiento o por su forma de sentir. O sea, el niño tiene respeto por el solo hecho de ser humano. Y ahí es donde se enseña la tolerancia. Y la tolerancia que es, aun cuando tú no aceptes su atracción, respeta. Pero la diferencia entre tolerancia e imposición es que a los niños le dicen, ustedes son víctimas de estereotipos culturales y ustedes son homofóbicos por la crianza que han recibido de sus padres. Por lo tanto, ustedes tienen que disculparse y aceptar. Eso es imposición. Tolerancia es, está bien, discrepen, pero respeten. Porque su valor no se da por su atracción o su forma de asumirse, sino por el sencillo hecho de que es un ser humano. Eso equivale, digamos, a cualquier ideología. Ya hablando a cualquiera. Sacamos el género de acá. Es que ese es el enfoque humano. Es decir, los comunistas, los socialistas, o cualquier, digamos, de ideología. Claro. O sea, en un currículo no puede haber un término. ¿Cuándo no se debe respetar una ideología, por ejemplo? Muy bien. Cuando la ideología amenaza la existencia del ser humano. ¿Me puedes poner un ejemplo de una ideología que amenaza la existencia del ser humano que no sea la de género? No, es más, te voy a poner 4 y lo voy a empalpar con género si me permites. La primera, por ejemplo, nazis. Los nazis decían, hay subhumanos, ¿no? Y dentro de las categorías subhumanos estaban lo que ellos ideológicamente consideraban que eran inferiores. Por ejemplo, los judíos, los testigos de Jehová, los homosexuales, etcétera. Los gitanos. Entonces, los gypsies, los roma. Entonces, iniciaron un plan de aniquilamiento para purificar la raza. Esa es una ideología inaceptable. Una ideología donde ya se convierte inaceptable porque choca con la dignidad absoluta del ser humano. Otra ideología, igual el comunismo. El comunismo decía, el individuo, el ser humano, debe ser sacrificado por el valor del conjunto, de la clase. Por lo tanto, si mueren 10.000, 100.000, etcétera, por la revolución, es parte del precio a pagar. Por eso se hablaba no de ciudadanos, sino de sujetos del Estado. Sujetos del Estado. Así como Orwell lo describía, ¿no?, sobre el Estado. Esa es otra ideología. De la misma forma, ahora, siguiendo la misma secuencia, la ideología de género ve al ser humano como un medio de realización. Y dice, bueno, el ser humano piensa así de la naturaleza, porque así le han instruido la cultura, todo. Pero ahora hay que adoctrinarlo, hay que deconstruirlo para volver a construir a la imagen de la ideología. Pero eso es un abuso. ¿Por qué es un abuso? Porque la Asociación Americana de Psiquiatría, hasta el día de hoy, considera un trastorno mental que un hombre se asuma mujer. Y enseñarle eso a un niño o normalizar esa conducta es un abuso infantil. ¿Cuál es la diferencia entre la libertad y la enfermedad? Porque, digamos, los actores se visten de mujer, puedo yo, digamos, en el manejo de mi libertad decir, bueno, pues, ¿por qué no? Exacto. La libertad sin ley es libertinaje y es opresión. En realidad es nocivo. La libertad requiere de un equilibrio. El equilibrio del respeto y la tolerancia. Mi libertad termina cuando empieza la tuya. O sea, yo puedo tener atracción por X, ¿no? Pero yo no puedo, en función a mis atracciones, agarrar tu cuerpo y hacerlo víctima de mis deseos. Yo no puedo. O a tus hijos. Sería como una violación. Claro, es una violación. La libertad de uno termina cuando empieza la libertad de otro. Y en este caso, el Estado, a través del gobierno, estaría violando los derechos humanos que son superiores de nuestros hijos, para decirle a nuestros hijos que tienen que ser construidos su identidad a la imagen y semejanza de esta ideología. Entonces, resumiendo, porque ya nos queda apenas un minuto, tú estás de acuerdo en que no se debe discriminar, en que hay que ser tolerante, por supuesto, y en que se deben dar oportunidades a todos por igual, por el solo hecho de ser humanos. Exacto, el enfoque humano. Es el enfoque humano. No tiene nada que ver con las ideas que cada humano puede tener. Exacto. Entiendo también que hay ideas que son muy condenables, como los ejemplos que has puesto. Es decir, que esas ideas de por sí se tienen que rechazar porque van contra la dignidad del ser humano propiamente dicho. Una palabra final, una pregunta final. Hoy estamos todos, de alguna manera, viendo cómo hay una amenaza integrista en el mundo, ¿no es cierto?, por lado de una religión, que es básicamente, no toda, pero digamos es la religión maometana, en la cual de alguna manera ciertos elementos, el Estado Islámico me refiero, tiene también una actitud
absolutamente, ¿cómo podríamos decir? Drástica, más que drástica, con los homosexuales. Los lanzan sentados en una silla de un edificio. Claro. ¿Esa es una ideología condenable? Bueno, eso no solamente es una ideología del Estado Islámico, eso es ley sharia, que es transnacional, es supranacional, se aplica en Qatar, en Kuwait, y obviamente es condenable. Es condenable. Por supuesto que es condenable, porque toda vida de todo ser humano merece respeto, su dignidad es inviolable, es inalterable, aún si se vuelve terrorista, aún si es homosexual, aún si es un religioso o ateo, no importa. Nunca jamás la dignidad de un ser humano puede ser alterada, porque es inherente. No lo da la sociedad, la prensa o el Estado. Lo da la naturaleza, el creador. Muy bien, Cristian, te agradezco mucho la deferencia, la entrevista, ha sido muy interesante. Espero que nuestros amigos hayan tomado nota de la posición de Cristian Rosas, es vocero del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas. Volvemos después de la pausa. Amigos, no hay tiempo para más. Conmigo será hasta la siguiente edición de Pulso Parlamentario. La respuesta que nos han dado a la pregunta está en sus pantallas. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.